hipertensión, y vamos a ver la tablita más adelante, ya está vinculado a los factores de riesgo que tiene ese paciente. Eso nos va a servir primero para poner una tabla y buscar predictor de enfermedad cardiovascular o de riesgo de muerte cardiovascular en un porcentaje en un cierto tiempo determinado, y lo otro, lo mismo, o sea, qué presión, qué nivel funcional tiene el paciente, qué factores de riesgo tiene, para hacer un cambio de estilo de vida, que cambie todo, pero la intervención cuando empezar. ¿Okay? Entonces, eso es importante que ustedes se acuerden. No solo cuando hablamos de hipertensión, no solo hablamos de la cifra de presión arterial, sino también de los factores de riesgo que esto tiene. Entonces, para definirla, vamos a decir que es un desorden hemodinámico que va a provocar incremento de la presión arterial con el consiguiente incremento del riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, renal y cerebral. ¿No? O sea, ahí tomando los tres órganos o daños órganos más importantes que tenemos, y la vamos a definir coloquialmente, como hemos dicho, como la presión mayor o igual a 140. Después, obviamente, vamos a poner la tablita, que es importante aprenderla también. Pero esta definición no es que sino que se basa en ensayos controlados para adultos jóvenes, mientras que para niños y adolescentes obviamente se usan los percentiles que ya van a aprender la materia que de las últimas guías aparte también aparecen dos tipos de hipertensiones que son muy importantes, que hay que buscarlas, sobre todo amparándonos en el uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial o el famoso MAPA, que es la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Cómo se define eso? Pero si uno nos manda a hacer un monitoreo de presión arterial en el domicilio, la presión se encontrará por arriba del corredor. Eso es una. Y lo otro es que esa integración de la presión arterial con los factores de riesgo cardiovascular y los daños al órgano blanco son los que nosotros tenemos que evaluar clínicamente y dar tratamiento. Es la primera causa de mayor mortalidad en la población adulta, entonces no es algo como que nosotros tengamos que dejar pasar cada vez que encontramos un paciente hipertenso. Y en cuanto a las clasificaciones, tienen esta, que es sobre todo la que usan los europeos, y es con la que vamos a ver. Después está la de la Asociación Americana de Cardiología, que es esta. Cualquiera de las dos que ustedes quieran usar, porque en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es tener nuestra propia estadificación de cómo es que cualquiera que usen va a estar aquí. ¿Okay? Solo que van a tener que aclarar. No van a poner 120 a 129, que en esta clasificación está normal, y en la baja está elevada. Entonces, si ustedes ponen eso y me ponen elevada al lado, o sea, tienen que aclarar que están usando la clasificación de la baja. ¿Okay? Pero cualquiera, la que sea más fácil de acordarse, la que vamos a usar. ¿Okay? Y acá vamos a ver uno de los factores predisponentes, sobre todo el rol del envejecimiento que se han evidenciado en varias encuestas nacionales y donde la prevalencia de hipertensión aumentaba casi al doble a medida que la edad aumentaba. Y eso aumentaba más si la población todavía tenía sobrepeso y obesidad. Entonces el rol del envejecimiento, obesidad, sobrepeso y esos factores que agregan sobre todo mayor predisposición para la aparición de enfermedad de hipertensión cardíaca. La patogenia es múltiple, están vinculados muchos mecanismos que regulan la presión arterial y niveles del riñón, que es el que nos interesa a nosotros y es el que vamos a ver. Por supuesto que está la parte cardíaca, por eso es que también los cardiólogos comparten el tratamiento de hipertensión, y es más
El riñón, ¿por qué juega tanto un rol importante? Sobre todo porque maneja el volumen. ¿Y cómo lo maneja el volumen? Con el concepto de la naturaleza por presión. O sea, cuando vos tenés cifra de presión arterial más elevada, estimular la eliminación del sodio por la orina. Y la eliminación del sodio, que es el componente más importante, está vinculado con el volumen. Y es prácticamente lo que les pasa, por ejemplo, a los pacientes renales cuando están en etapa de sustitución, dejan de orinar y la hipertensión se vuelve volumen dependiente. De cuánto ganan entre sesión y sesión, se torna más hipertenso. ¿Ok? A ver, siempre que nosotros, ahora cuando veamos la forma secundaria, se van a dar cuenta que el 95% de las hipertensiones son esenciales o primarias. Y cada vez que nosotros vamos a definir una patología como hipertensión esencial o primaria, deberíamos descartar la forma secundaria. Con la hipertensión pasa un poquito al revés. Porque nosotros vamos a saber que el 95% de los pacientes hipertensos que se nos presentan son esenciales. Aparte que es muy difícil poder tratar de buscar la forma secundaria por el tema costo. Porque si vos venías a una primera consulta y yo tengo hipertenso, primero no te puedo definir hipertenso en una primera consulta. Toca tomarte 2 medidas, mandarte a hacer estudios, laboratorio, buscar si hay radiograma blanco, cuando vuelvas otra vez te hacer 2 medidas y si mantienes la presión arterial, ahí te puedo definir como hipertenso. Ahora, entonces pedirte cosas secundarias, por ejemplo, ¿cómo pedirías una tomografía para pacientes que tienen hipertensión? No. Pero si te cuenta que viene con sudoración, hipertensión, ahí o no. ¿Sospechas de algo? ¿Sospecharías de un feocromocitoma? Entonces, esa es una causa secundaria de hipertensión. Pero ese paciente tiene que hacer una tomografía para buscar esos tumores de células cromatines, que generalmente están en la glándula suprarrenal, en el 90% de los casos. Entonces, como es algo muy atípico y forma solamente parte del 5% de las causas de enfermedad de hipertensión secundaria, generalmente hasta que el paciente no presente un mal control, un mal manejo, no pensamos en la forma secundaria. Es algo que la evidencia sea muy clínica. Si el paciente entra, pesa 125 kilos, se siente en tu consultorio y en medio de la entrevista se está durmiendo, o es una simplemente de diagnóstico del sueño. Y la hipertensión es por eso. Entonces ahí la voz que va más a la parte secundaria y descartas eso y después recién lo tenés en el. Pero generalmente una primera consulta a un paciente que viene por hipertensión lo catalogamos como primario, que son el 95% de las situaciones. Y por un tema costo, porque no vas a ir a hacer una tomografía a un paciente de una primera consulta por hipertensión para ver si tiene el cromosoma. Primero tiene que contar la clínica para que vos sospeches eso. Porque el papá lo puso y no tiene y tiene una coartación ahora, que es otra de las causas secundarias de la hipertensión arterial. O el paciente tiene uso de inhaladores nasales o de consumo de drogas, que también puede ser hipertensión secundaria. O sea, tiene que haber algo en la clínica, de entrevista, que a vos te haga oriente para que vos digas, vamos primero a descartar la forma secundaria y después ya lo catalogamos como primaria. Pero si no hay ese relato en esa clínica, la mayoría de las veces nos descartamos porque es una forma primaria, porque son el 95% de los pacientes hipertensos son primarios, o idiopáticos, o esenciales, cualquier nombre que te dé. ¿Ok? Y después lo otro complicado es que no hay un mecanismo patogénico que nos diga por qué se produce la enfermedad. Voy a empezarlo de la forma monogénica porque ese sí es un efecto específico en un gen.
vamos a definir hipertensión, cómo hacerlo, cuál es la hipertensión que atacar el tratamiento, cuál es la crisis hipertensiva, cuál es la hipertensión maligna, cuáles son las causas más comunes de hipertensión secundaria, los tipos de tratamiento que pueden haber farmacológico, la parte clínica y dietética como la dieta hiposónica y mucho más. Eso es lo básico que usted va a hacer. Usted tiene que salir sabiendo acá cuál es la hipertensión. Todo el otro manejo más específico, ya sea vinculado con la parte de cardiología o con la parte de nefrología, ya es parte de la especialidad. Y no tiene sentido que no se van a meterle toda esa información porque no van a perder. ¿Ok? Bien. Bueno, esto ya les había dicho el código genético. La dieta. Desde el punto de vista fisiopatológico, un exceso de sodio en la dieta lleva al desarrollo de hipertensión por aumento del volumen de plasma. El sodio es el que estoy tomando. Si está excedido, ¿qué hace el agua? Se va a acelerar más contrayente de mayor concentración. Entonces, eso va a generar mayor volumen y eso genera mayor hipertensión. La mayoría, el 50% de los pacientes son transexuales. Y eso hasta ustedes lo pueden comprobar, sin que sean hipertensos. Ustedes se comen un churrasco un poquito más excesivo de sal, de lo que les puede gustar, solo para comprobar y sentir la presión a la hora y previo a haber consumido el churrasco con sal, van a ver que su persona queda a los ejercicios que lleva seguro. ¿Ok? Después el riñón. El riñón, sobre todo, lo importante del riñón es que elevaba la presión anterior para controlar lo que era la curva de natriuresis por presión. O sea, yo tengo más sodio y elevo la presión para forzar la diuresis, para eliminar el sodio excedente, que es que me está creando mayor expansión de volumen y a la larga es lo que me está llevando a que la presión arterial. Por eso es que es tan importante el riñón en la génesis de la hipertensión. No tan importante, sino por eso está vinculado al riñón a la génesis de la hipertensión. Y en ese caso, ¿quiénes son los que mejores moverían para obtener la curva de la presión más allá de la hipertensión? Obviamente, porque va a tomar la presión. Pero si hablamos de natriuresis, que es la expulsión de sodio por orina, ¿qué fármaco usted usaría? Son los que moverían más rápidamente la eliminación del sodio. Que el organismo lo hace por sí solo, porque aumenta la presión arterial para eliminar más sodio. Pero obviamente va a llegar un momento, como todo mecanismo fisiológico que tiene nuestro organismo, que se va a ver sobrepasado y no lo va a poder lograr. Ahí tenemos la medicación para poder ayudar a que eso se normalice. Lo otro es el sistema vascular, que como acá decía, hay lesiones estructurales de la arteriola glomerular con lesión renal y hipertensión que se observa sobre todo y está vinculado al envejecimiento y a la aparición de hipocalemia crónica y hipocalemia renal. Hay un desbalance entre lo que son las sustancias vasodilatadora y vasoconstrictora, que también fueron un rol importante, pero sobre todo lo que se nota más claro es el engrosamiento o los cambios a nivel del endotelio de la capa muscular. O sea, la capa muscular se va a engrosar y una de las características más clásicas clínicas que ustedes van a ver en un paciente hipertenso de larga data cuando hacen un electro o una ecografía es sobre todo por hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es el que da mayor fuerza a la salida del corazón. Entonces, cuando se ven esas arteriolas o esas arterias y se corta la capa, lo que se ve es el engrosamiento. Ese engrosamiento no solo va a llevar, no solo eso, sino también una disfunción endotelial, que sobre todo se caracteriza por factores vasoconstrictores, proliferativos protrofróticos, con expresión de moléculas de adhesión y aumento del tono
presión? La sangre contra los vasos. Y exactamente, si vos tenés ese vaso más duro, lo normal es que esa presión suba. Por eso es que en esa encuesta que hacen en algunos países, cuando la población va aumentando a partir de los 55 años, casi duplica la posibilidad de hacer hipertensión. Por eso que hay políticas de Estado. Como saben, esto de sal sensible, por ejemplo, en Uruguay no hay ningún restaurante que en sus vidrios, así en sus ventanales o en su puerta, tenía el mensaje: el consumo excesivo de sal es dañino para la salud. Y no te ponían una bolsita de sal en la mesa. Si vos lo pedías, no te la cosa tuya, no te lo negaban, pero no estaba la muestra, no estaba la comida, carne de aseo, o sea, nada así. O sea, lo que son saleros, daña azufre. Pero deja comer. ¿Por qué? Porque después ellos valoraron esa encuesta y que a partir de los 75 años la mayoría de las personas de hipertensión encima son sal sensible. ¿Eso es que se evidencia? Más ingresos, más gastos, más costos hospitalarios, menos dinero para dar otras cosas que son importantes: educación, agua potable, trabajo público. ¿Por qué? Porque tú estás gastando toda la plata en pacientes hipertensos que comen mal, no hacen dieta, no tienen actividad física, fuman, beben. Entonces, ¿qué hacen? Vos como política de Estado, subir el impuesto al tabaco, subir el impuesto al alcohol, y el restaurante de agua y de sal también le subir. Eso es lo que se conoce como política de Estado, cuidando la salud de la población. Pero para eso hay que reconocer todas estas cosas para poder entender y explicar la situación que está haciendo bien. Bien. No vamos a separar mucho la psicología porque es muy larga. La obesidad sí, porque hay una asociación entre la hipertensión y la hiperinsulinemia, tanto en obeso como en no obeso. La insulina tiene efectos vasoconstrictores por estímulo del sistema nervioso simpático, factores de crecimiento del músculo liso vascular y aumenta la represión renal de sodio. O sea, todo eso va a llevar a aumento de la presión arterial. Bien. Y por supuesto, como dicen los endocrinólogos y la gente que se dedica a la obesiología, el paciente obeso es un paciente que está inflamado. Entonces existe esa conexión entre la obesidad y el consumo de alcohol y la hipertensión a través de la inflamación. Y es lo que les comentaba antes: hay un desbalance entre lo que son las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras que generan sobre todo lesiones inflamatorias a nivel de la arteriola, del glomérulo, y van deteriorando la presión arterial. El rol del envejecimiento es la otra parte, que la prevalencia de hipertensión va aumentando con la edad. Eso se ha demostrado en múltiples estudios poblacionales y está vinculado, como decíamos hace rato, a la rigidez arterial y a la pérdida progresiva de la función renal. O sea, las dos cosas: no solo que se va a poder curar la arteria y aumentar la presión por eso, sino que también el riñón, que es uno de los implicados en la génesis de la hipertensión, al ir perdiendo funcionalidad renal, va a ir perdiendo la capacidad de controlar la presión arterial, de generar una curva de la presión fisiológica, y eso va a llevar a la hipertensión. Entonces, cuando falla el riñón, que sabemos que cuando hay hipertensión, el compromiso renal es una de las causas más frecuentes para enfermedades renal terminal, como era la otra. Ahí dice, es una de las causas más frecuentes de enfermedades renal terminal. ¿Cuál era la otra? La nefropatía diabética. No confundamos la nefropatía diabética con la diabetes. Por eso las dividimos. Estamos en la diabetes, en la subclínica
superficial, recientemente diagnosticado, tiene función renal normal, lo que un estadio 1, que era de cuánto, el estadio 1 de caída. No sé si la copiaron, la cambiaron. Y estadio 2. A pesar de que haya esos estadios donde la función renal está levemente disminuida, si hiciéramos biopsia en este tipo de pacientes que no tienen indicación ninguna, pero si hiciéramos, ya habría grado de arteriosclerosis y la condición. Y aquí volvemos a lo mismo que la enfermedad renal diabética o la nefropatía diabética. La microalbuminuria es el marcador de enfermedad vascular y de riesgo cardiovascular que está por lo menos en el 15 a 30% de los pacientes, y en un menor riesgo de pacientes puede llegar a proteinuria no nefrótica y raramente a radioactividad. O sea, sigue siendo el factor de progresión más importante tanto en la diabetes como en la hipertensión para la progresión de la enfermedad. Entonces, si ese aparece, quiere decir que el paciente tiene elementos de progresión. Obviamente está asociado con la sensibilidad a la sal, con la pérdida de descenso nocturno de la presión arterial, o sea, el nodo hiper, y con el consiguiente daño a la comunicación. Cuando se eleva la creatinina, el porcentaje no es tan alto, pero aquellos pacientes que tienen mal control tienen más riesgo de estar dentro de este porcentaje. Se ve más sobre todo en pacientes de raza negra, los ancianos y aquellos que se presentan con una sintónica mayor a 160. ¿Okay? También está vinculado a otro gen, que es el APOL1, que se encontró muy frecuentemente en pacientes afroamericanos con lesiones histológicas graves de glomerulosclerosis focal segmental. Este tipo de pacientes, por lo menos el 5% puede llegar a la enfermedad renal terminal en unos 10 a 15 años. Es una hipertensión un poquito más agresiva. Volvemos de nuevo a la parte anterior. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, no hablamos solamente de cifras de presión arterial elevada, sino de los factores de riesgo cardiovascular que el paciente conlleva y de cómo tenemos que encararlo. ¿Por qué? Porque eso del riesgo cardiovascular o esa presión arterial consultorio continua tiene más incidencia en los eventos cardiovasculares que el paciente tiene enfermedad renal terminal. Y ahí, por ejemplo, la sistólica es mayor predictor de este tipo de eventos que la diastólica. También hay relación continua entre monitoreo ambulatorio de valores de presión arterial cardiovascular y si aparecen mal otros factores de riesgo cardiovascular, se potencia el daño y el riesgo al tener un evento cardiovascular. ¿Okay? Todos estos factores de riesgo que aparecen en conjunto con la presión se pueden introducir en modelos computarizados que predicen el score de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular a los 10 años. Y para eso usamos tanto la primera tabla que vimos, que era la guía de la Sociedad Española de Cardiología y Hipertensión, van a estratificar el factor de riesgo cardiovascular según presión, según factores de riesgo, según daño al renal blanco, la presencia de diabetes, enfermedad cardiovascular, sintomática o enfermedad renal. Entonces, por un lado tenemos todos los grados de hipertensión, que dice la tablita, y por el otro lado los factores de riesgo que tiene ese paciente. Y con eso nosotros podemos estratificarlo si ese paciente tiene riesgo o no de enfermedad cardiovascular o de riesgo cardiovascular. Y eso es porcentaje, ¿okay? De causa de muerte cardiovascular a los 10 años. Eso nos sirve también para poder identificar pacientes como pacientes con hipertensión enmascarada, pacientes en situaciones de bata blanca, y lo podemos ver obviamente con algunos marcadores como los triglicéridos, el colesterol total, el pulso, los índices Sokolov aumentados, el electrocardiograma, el ecocardio con el electrocardiograma izquierda, las placas
cada valoración de daño renal tiene su examen diagnóstico específico, ¿no? Por ejemplo, para el daño renal, como microalbuminuria, podemos usar el índice albuminuria albuminuria o el exceso de filtrado renal. Todo esto se tiene que evidenciar por más de 3 meses para decir que estamos con enfermedad renal crónica y que va a llevar a la falla renal. Pero basta un simple examen de orina en la creatinina para poder hacer ese. Dicho todo esto, la evaluación del paciente hipertenso tiene ciertos objetivos. Primero, hacer diagnóstico si es primario o secundario. Segundo, detectar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular, detectar el daño renal por la enfermedad clínica asociada, detectar comorbilidades según nuestro paciente, y esto requiere una historia clínica, examen físico, laboratorio y todas las pruebas adicionales que vimos en la anterior diapositiva. Aquí está lo que yo les daba el ejemplo. Para hacer la nueva guía recomiendan, por ejemplo, hacer diagnóstico, 2 medidas y 2 visitas. O sea, pueden medir, pueden usar la medida que le hace la investigación a la enfermera que pasa a la chica. Si no confías en el médico o la presión, me ha visto que a veces yo tomo medir la presión. Siempre hago eso cuando tengo una duda, ya lo conozco al paciente que viene con la presión. Ha estado bien en la casa y viene con presión alta ahí, o al revés. En mi caso tuvo presión alta, yo tuvo normal, no tomé la medicación. Siempre le pregunto si se tomó la medicación, no me olvidé porque salí temprano, se la típica que uso. Viene a la ficha y no tomé la presión. Pero ese es un paciente que ya no sabe que es un paciente nuevo que lo deriva en un centro de salud porque como no sé hipertensión arterial, no puedo hacer el diagnóstico de hipertensión si no tengo 2 medidas, 2 visitas. ¿Cuándo va a ser la segunda visita? Cuando yo le vaya a pedir, depende de la historia clínica, me dice que alguna vez me dijeron hace 10 años que tenía una presión alta, pero después nunca me controlé y ahora hay una presión mayor acá tensional, por un estrés laboral, depende de lo que me diga en su historia clínica, me mido la presión al consultorio, comienzo, pues ya cerca del final, cuando ya tenemos confianza en que se relaje un poco, pero también puede ser una hipertensión más hablando, porque el estrés de ir al médico y saber que te puede dar una mala noticia, eso te puede causar una hipertensión. Lo voy a poner con los laboratorios, que voy a ver que tiene una glicemia, si veo alguna alteración del ritmo, eléctrico, una reactora, lograr hipertrofia ventricular o abandonamiento del corazón. Y en el segundo control volveré a medir de nuevo la presión para poder hacer el diagnóstico de hipertensión. ¿Okay? El monitoreo ambulatorio, que puede ser automonitoreo, el AMPA, para identificar el tipo de hipertensión, o puede ser el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial en microcontrol. Valorar también protección ortostática, sobre todo en pacientes ancianos y aquellos que son diabéticos. ¿Cuál es ese? Es el que decide la presión sistólica en 20 o la diastólica en 10, después de poner al paciente con una presión aceptable y hacer un poco de serie. ¿Por qué? Porque está asociado a un aumento de incidencia de eventos cardiovasculares importantes. Dijimos que la forma de medir la presión arterial sea de consultorio, AMPA y MAPA. No es el efecto manual de por favor. Creo que van como 8 cursos de neurología que estoy haciendo de que ingresar a la universidad y siempre me pegan en esa pregunta. ¿Ok? ¿Cuál era? La forma de medición. AMPA y presión arterial de consultorio. 3. ¿Ok? Bien. ¿Qué indicaciones tiene el mapa? Bueno, la hipertensión aislada del consultorio, túnica blanca, la hipertensión aparente resistente a la droga, hipertensión glicémica, síndrome vinculado a la presión arterial, disfunción autonómica en los diabéticos, manejo de la hipertensión en el embarazo y diagnóstico de hipertensión o no nutrición de consultorio con hipertensión ambulatoria. ¿Okay? Esto no lo vamos a ver porque es interpretación del mapa.
Pero su significado sí es importante porque es una variable de riesgo continuo, el predictor más sensible de accidente cerebrovascular y el daño neuronal se relaciona más con la presión ambulatoria que con la presión de consultorio. Entonces, la presión de consultorio, si bien nos puede ayudar a identificar al paciente, no nos dice realmente si es hipertenso, porque es más grave si el paciente hipertenso en la casa, en su actividad diaria, que le pueda dar cualquier cosa. La presión arterial media elevada y los hiper extremo tiene mayor riesgo de arterial, los hiper. Busque los ojos. La pérdida de la capacidad de mejorar la presión arterial durante el descanso en los no differs. Y generalmente se ve pacientes que tienen cambios en sueño vigilia y que tienen cambios en sueño vigilia. No me escucho. Paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Obviamente así no entiendo. Bueno. El AMPA obviamente es lo que le pedimos al paciente, que se tome la presión mañana, tarde y noche en diferente horario y acá anotadito en un cuaderno. La prevalencia de hipertensión regular está en el 13%, depende también del grado de hipertensión. Los factores relacionados son la edad, mujeres no fumadoras, daño hormón blanco, los eventos cardiovasculares son menos frecuentes, o sea que tampoco tenemos factores de hipertensión en banda blanca. Pero la hipertensión mascarada sí es más indicada, porque se dan pacientes jóvenes, hombres fumadores, alcoholistas con actividad física pobre, con obesidad laboral, con obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y antecedentes familiares de hipertensión y presión arterial en el consultorio en un rango mucho más alto. Casos de factores de riesgo, daño al blanco, diabetes, riesgo de progresión de hipertensión sostenida y eventos cardiovasculares mayor, incluso que no lo propenso de aquellos que tienen hipertensión sostenida. Y en diabéticos aumenta el riesgo de nefropatía, especialmente cuando la presión es nocturna, o sea que son los clásicos de todos los días, ¿no? Estos pacientes, el cambio de estilo de vida y de drogas es lo principal, sobre todo porque los factores de riesgo están mucho vinculados a malos hábitos, como son el tabaco y la venta. ¿Qué exámenes complementarios? Bueno, todo lo que habíamos visto anteriormente para buscar los factores de riesgo del neuronal blanco y los exámenes comunes en todo paciente con hipertensión, glicemia, función renal o estimación del filtrado glomerular, o usan porcentaje de PI, y hemograma, examen de orina, glicalminuria, lipidemia, glicemia y electrocardiograma. En el electrocardiograma que vemos, ya hemos dicho que la referencia tubular izquierda, como dice el profesor comentado, el fondo de ojo, generalmente grado 3 o grado 4, pero pueden aparecer los resultados de enfermedad cardiovascular. Y los demás estudios selectivos, la reactora, el citocardio, la pneumométrica, que obviamente la pneumometría no es para todos, no podrá correr más de 10 años, sino que está correctamente indicado. En cuanto al tratamiento, siempre, tanto el diabetes como la hipertensión y el lupus, que cada parte no farmacológica, que los cambios de hábito, en este caso en hipertensión está la dieta hiposódica y en la parte de diabetes está la correcta alimentación, que era los nutrientes necesarios, la calidad de los alimentos necesarios, variados de proteína, hidratos de carbono y verduras y todo el cuento de la dieta, ¿no? Pero acá en la hipertensión, sobre todo la disminución de la ketasa, la dieta hiposódica. Y eso es mucho trabajo que nos han demostrado, tanto los aumentos en frutas vegetales, disminución de las grasas saturadas y grasas totales. Incluso hay estudios como lo que hicieron la dieta DASH, que es simplemente una alimentación en base a pescado, y bajaban hasta 11.5 milímetros de mercurio de la presión arterial en esos pacientes sometidos a ese tipo de dieta. La obesidad está vinculada
El objetivo es perder en forma gradual 5 a 10% del precio inicial con una reducción de 500 kilocalorías al día dependiendo del aporte de la persona o del requerimiento basal que tenga el individuo, y eso va a llevar por lo menos una pérdida de medio kilo por semana. Y con eso prácticamente lo vamos a poner, o volvemos a mejorar. Si el paciente tiene mucho fármaco, vamos a disminuir la cantidad de fármaco, porque si el paciente está medicado con una monodroga que no es habitual en el tratamiento de hipertensión, seguramente deje la droga. Desarrollo de actividad física, bueno, ya dijimos dependiendo de la edad del paciente. En los pacientes que son no dippers, generalmente esa actividad física se la proponemos que hagan en la última parte que termina cerca de la noche, para que lleguen a la noche un poquito más cansados y puedan recuperar esa capacidad de descenso de la presión durante el sueño. Reducir el consumo de alcohol y eliminar el hábito de tabaco. Dice reducir inmediatamente, dice eliminar. ¿Ok? Y lo mismo que vimos para el grado para el riesgo de muerte cardiovascular a 10 años, en la misma tabla que se usa solo para el tratamiento. Los valores de presión arterial se han mejorado de la Sociedad Española de Cardiología y Hipertensión, los factores de riesgo que encontramos en el tipo de paciente que tenemos, y ahorita es que hay algo que se repite en todos los pacientes. Cambio de estilo de vida. Eso no es negociable, porque la única forma que ustedes se van a asegurar que el tratamiento que están implementando está surtiendo efecto o no está surtiendo efecto para plantear una modificación en el tratamiento farmacológico. Porque si sus pacientes no cumplen los cambios en el estilo de vida, no tiene sentido, van a seguir agregando fármacos y él va a ir cambiando el médico, porque el tío va a ser un burro y va a ser otro burro, y en realidad el problema es él. No tiene cambio de hábito de vida. Fuma, come sal, bebe, consume droga, no va a haber ningún tipo de fármaco que le pueda controlar esa presión arterial, y a la larga va a terminar en enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Y bueno, esa también va a tener. ¿Para qué sirve también? Por ejemplo, ahí para iniciar fármaco, inicio, ¿no? Grado 3, grado 2 con moderado alto riesgo, grado 1 con alto riesgo, grado 2 de bajo riesgo no se inicia, grado 1 bajo riesgo moderado tampoco, y presión normal o alta sin diabetes o evento cardiovascular no hay beneficio del tratamiento farmacológico. El objetivo de la presión arterial, bueno, según lo que habíamos visto, para definir era 140-90. Entonces, el objetivo, a grosso modo, para todos, es mantenerlo por debajo de su nivel. Después hay que individualizar, porque si yo tengo un paciente que tiene proteína muy abundante, capaz que bajarle la presión por debajo de 120-75 me va a ayudar a que ese paciente disminuya ese grado de proteína. ¿Ok? Entonces vamos, hay que ir, sigue siendo tratamiento individualizado. Están las normas, están las guías, pero tenemos que verlo cómo responde a su paciente al tratamiento y qué respuesta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los diabéticos deberíamos tener por debajo de 100. ¿Ok? Cada droga tiene algún efecto, por ejemplo, en difusión renal y en la droga. En los pacientes con angina de pecho de la bloqueadora para ser comunista, tiene su indicación específica, con lo cual debemos avanzar. Pero después también está la tolerancia del paciente y la adherencia al tratamiento, que no todos tienen la misma. Por eso es que esto es lo más importante. El tratamiento debe ser individualizado. Y hablar cómo debería ir mejor al paciente, pero después tener complicaciones, no tolerancia, no adherencia, efectos secundarios de la droga sobre el paciente, entonces tiene que cambiar a otro. Por eso es que lo más importante
Sobre todo si ya están en enfermedad renal crónica avanzada, porque sabemos que nos va a ayudar a preservar la diuresis, que es algo que nos importa a nosotros, por lo menos en la parte renal. ¿Okay? No hay evidencia de que uno sea mejor que el otro, pero por ejemplo hay un beneficio de la espinonato en insuficiencia cardíaca. Y están los triacídicos, los de grasa, los ahorradores de potasio y los anticolón. Los calcio antagonistas son más eficaces que la prevención de ACV, más eficaces que los bloqueadores de lograr disminuir la aparición de aterosclerosis y de hipertrofia del ventricular izquierdo. Y ahí tenemos más conocidos como los espinos, nifedipino. Y después lo que usamos más nosotros en nefrología, que es el calidad. Eficacia en la reducción de la proteína, en insuficiencia cardíaca crónica. Y ahí está. Siendo la PRI, lisinopril, ramipril. Y acá prácticamente creo que sacando y resaltar todos los otros ritmos de los sartanes han tomado mucha fuerza en el último tiempo. Después hay otro hipertensivo como los alfa bloqueantes con la metildopa, que se usan por ejemplo en los estados hipertensivos del embarazo, con menor riesgo para el feto. Y en los ancianos, bueno, es un tema aparte porque hay que individualizar. Sale un poco de la regla del 140-90, porque si vos querés llevar algo a reglas normales, un paciente muy añoso que vive solo, capaz que lo vas a poner en un estado de hipotensión, se te va a caer el abuelo y le vas a hacer un traumatismo craneoencefálico. Por sacar un problema, quizás con presión de 150 hasta 160, quizás no te va a hacer un evento cardiovascular, un ACV, y lo vas a mantener controladito, sin deterioro, sin proteinuria, sin caída del filtrado regular. Te conviene que bajarlo por debajo de 140-90, que se te caiga el abuelo y esté ingresando por la parte. Entonces, hay que individualizarlo, pero lo que sí está claro es que hay que tratar. Es altamente beneficioso. Y los diuréticos y altamente de calcio pueden ser preferidos, sobre todo si la hipertensión sistólica son. Bueno, en el POI, la hipertensión es mucho más dañina, ¿no? Una mortalidad total y el evento cardiovascular fue más importante que la diabética estaba por arriba del 90. El objetivo es el general. Deberíamos tratarlo con drogas si hay otros factores de riesgo asociados y vamos siempre con IECA y calcio antagonista. Pero como son jóvenes, siempre hay que hacer más hincapié en los cambios de estilo de vida porque seguramente hay algo ahí escondido que no, ya sea tabaco, alcohol, droga y el uso de otras sustancias. Bueno, en los diabéticos, el objetivo baja un poquito en general, va a 130-80. Obviamente la evidencia no es tan buena, pero cada vez hay más trabajo apoyando eso. Eso combinado con el control de la glicemia, que por lo menos esté entre 6,5 a 7 por máximo. Sí o sí fármacos y la glicemia está más arriba de 160, pero también ya es recomendable usarlo incluso si está por arriba de 190. Todos se pueden usar, pero generalmente por supuesto el proteinúrico ya como el diabético va a empezar a temprana pasar lo regular y va a funcionar lo que dice yo, el propósito, entonces va a perder proteína, entonces llega ya que va a venir fantástico. ¿Para qué? Para retrasar la aparición de la microalbuminuria, que es el factor de progresión más importante que tienen los pacientes. Si el paciente no tiene diabetes todavía, un síndrome metabólico, un abdomen prominente, un acúmulo de grasa en esa zona, el cambio de estilo de vida es ideal para mejorar las intervenciones, no solo del presión arterial, sino también todos los otros síndromes metabólicos de retraso del inicio de la vida. A la 2, calcio antagonista desarrollante o diurético se puede considerar. Y si ya la presión está por arriba de 140, también podemos empezar a tratar, obviamente siempre vigilando el cambio de estilo de vida para mantener una presión por debajo de ese orden. Si ya tiene enfermedad renal, bueno, ahí, ¿cuál es el factor de progresión más importante?
Si la protectora es franca, o sea, arriba de rango nefrótico, una proteína de 5 gramos por día, bajar incluso mucho más, porque va por ciento de la. Casi siempre terapia combinada con metabolador y bloqueador de líquido de la retina. Si el paciente tuvo o tiene más riesgo de accidente cerebrovascular, el objetivo por debajo es 5. En los pacientes ancianos, por lo que les expliqué antes, podemos ser un poquito más condescendientes porque tenemos ese otro riesgo que se nos cae algo de lo que termina internado por otra cosa. Ahí lo van a tener los nietos pateándole la puerta a ustedes. En enfermedad cardiovascular ya confirmada, o sea, pacientes que tuvieron un infarto del miocardio, siempre el calculador es más recomendado, pero se puede hacer asociación con diurético, con inyectas y con ganados. Si hay enfermedad renal periférica, o sea, peritonitis de la carótida, calcium y esta debe ser considerado como primera línea y el objetivo del polio 140-90. Terapia combinada. La mayoría, en todo lo que se controla la persona anterior, requiere más de 2 fármacos. Aquí es importante ir sumando los fármacos, no de golpe, sino probar uno, ver la tolerancia, ver que no aparezcan efectos secundarios y recién empezar a agregar el otro, si es que no logramos el objetivo con la. Tiene ventajas hacer una combinación, sobre todo en los pacientes con alto riesgo cardiovascular. Las combinaciones pueden ser múltiples. ¿Okay? Ahí va la combinación. 15 a 20% pueden requerir 3 fármacos, de los cuales uno debe ser un diurético. Y ahí nace el concepto de hipertensión refractaria, que sería ¿cuál? No de primera línea, sino 3 fármacos de distinta familia a dosis plena, a dosis máxima. Y no, porque no llega a los objetivos que son. ¿Okay? Obviamente eso tiene que ir vinculado al cambio de estilo de vida. Tiene que haber un diurético más 2 antihipertensivos de distinta clase y a dosis plena que no le hagan disminuir los valores de 140. La prevalencia oscila entre 5 a 30% y se asocia con un alto riesgo de evento cardiovascular renal. Pero puede ser real o solo vale. Para ese tipo de paciente, la indicación del mapa está más que indicada. ¿Qué recomendaciones para este tipo de paciente? Bueno, retirar los fármacos si su efecto está ausente o al mínimo, agregar receptores mineralocorticoides como amilodida o alfa-beta bloqueador, y en caso de falta de efectividad de la droga, procedimientos invasivos como la denervación renal o estimulación para los receptores puede ser considerado. Se recomiendan esos procedimientos invasivos solo si los verdaderos hipertensos resistentes con valores mayores a 160 de sistólica y mayores a 110 de diastólica confirmados por mapa, no con presión ambulatoria o de consulta. ¿Okay? Esa sería la última opción de esos pacientes. Pero para eso ustedes tienen que estar seguros de que el paciente cumple con los cambios de estilo de vida y que está tomando la medicación, porque la primera causa de crisis hipertensiva, que van a decir la próxima clase de crisis hipertensiva, es la no toma de la medicación. Esa es la primera causa de cuando es un paciente con cifra de hipertensión. En cuanto a los factores de riesgo asociados, usar estatina en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con un LDL objetivo 115,
sí baja, sobre todo en aquellos hipertensos movimientos cardiovasculares previos, y los hipertensos con diabetes una glicosilia por debajo de 100. Questions.